Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra clase donde hablaremos sobre números de oxidación. Y es que los números de oxidación son de suma importancia dentro de la química, dado que estos números me dicen principalmente la cantidad de electrones que un elemento puede ganar o perder en una reacción química. Y bueno, esto me confiere diferentes propiedades dependiendo el número de oxidación de mi elemento en un determinado compuesto. Entonces, de manera general, para poder determinar el número de oxidación que mi elemento tiene en un determinado compuesto, pues lo vamos a establecer de la siguiente manera. Generalmente en la tabla periódica todos los elementos están acomodados por grupos, por familias. En este caso vamos a tomar esas familias de acuerdo al número de oxidación que tienen, y es muy simple. Los elementos que están en el grupo 1A, es decir, en la parte izquierda de la tabla periódica, están en el grupo 1, en este caso porque cumplen con el número de oxidación más 1, es decir, todos los elementos del grupo 1A van a tener un estado de oxidación más 1. Los elementos del grupo 2A van a tener un estado de oxidación más 2. Los del grupo 3A, un estado de oxidación más 3. Y del 4 al 7 va a empezar a variar un poco su estado de oxidación. Ahora, ¿por qué estos números? Todos los elementos buscan completar lo que se le llama la regla del octeto, al menos los los grupos A. De manera que buscan completar 8 electrones en su última capa, buscan completar 8 electrones en su última capa electrónica. Entonces, la mayoría van a optar por ya sea ganar o perder electrones de acuerdo a lo que les convenga más. Los del grupo 1, 2 y 3 generalmente prefieren perder sus electrones para quedarse con la última capa de electrones que tenían llena. Mientras que del grupo 4, 5, 6 y 7 pueden preferir perder o ganar electrones dependiendo del ambiente en el que se encuentren para completar esa capa. A partir del grupo 4, mi estado de oxidación puede ser más 4 o menos 4, o inclusive también puede ser 2 o menos 2. En el grupo 4 pues se encuentra por ejemplo el carbono. Los del grupo 5, como el nitrógeno, pueden optar por un estado de oxidación más 5 o un estado de oxidación menos 3. Los del grupo 6A por estado de oxidación más 6 o menos 2, y los del grupo 7A por un estado de oxidación generalmente de menos 1, porque solo les falta un electrón para completar sus 8 electrones. Es decir, todos quieren parecerse a los gases nobles que están en la última columna de la tabla periódica. Entonces, siempre vamos a seguir de esta manera. Los del grupo 1, 2 y 3 van a tener estado de oxidación más 1, más 2 y más 3. Y a partir del 4, generalmente van a variar un poco. Entonces, esta es la manera general de mostrar los números de oxidación. Dado que mis electrones son de carácter negativo, entonces mi número de oxidación va a disminuir o aumentar dependiendo cuántos electrones se ganen. Como son de carácter negativo, si yo gano electrones, si mi elemento gana electrones, pues se va a hacer más negativo, es decir, me voy a ir a números más negativos. A ese proceso de irme a números negativos se le llama un proceso de reducción. Quiere decir que el elemento se reduce. Pero si yo empiezo a perder electrones, como se están perdiendo cargas negativas, es decir, me estoy haciendo más positivo, me voy hacia números más positivos. Y este proceso de incrementar mi número a más positivo se le llama un proceso de oxidación. Entonces, disminuir mi número de oxidación implica una reducción, aumentar el número de oxidación implica una oxidación. Bueno, entonces para dejar esto de una manera más clara, vamos con algunos ejemplos y algunas otras reglas que vamos a seguir para no poder asignar números de oxidación.
Entonces ya vimos que dependiendo del grupo en el que se encuentre mi elemento voy a asignar un número de oxidación. Pero también hay otras cosas que se llegan a implicar por ahí. Por ejemplo, además del grupo, cuando mi elemento generalmente esté solo, es decir, sin combinar o combinado consigo mismo, este va a tener un número de oxidación de 0. Cuando yo tenga ahora un compuesto químico, es decir, donde ya participen dos elementos o más, la suma de los números de oxidación siempre va a ser 0. En este caso tengo hidrógeno y cloro. Si yo voy a la tabla periódica y busco en qué grupos están, el hidrógeno generalmente va a ser más 1 en su estado de oxidación, mientras que el cloro está en el grupo 7. Para que se pueda neutralizar con ese más 1, pues tiene que ser de la carga contraria, en este caso menos 1. De manera que 1 menos 1 me da 0. El que sigue sucede algo similar. El hidrógeno está en el grupo 1, pues entonces es más 1. Y el oxígeno está en el grupo 6. No obstante, generalmente el oxígeno casi siempre trabaja con menos 2. Entonces el oxígeno debe ser menos 2. A menos que sea un peróxido, donde puede trabajar con menos 1. Ahora, ¿qué sucede en estos casos? Simple. Los subíndices que yo tenga de mi elemento también van a afectar a mi número de oxidación, de manera que se van a multiplicar. Por ejemplo, 2 por 1, pues aquí me daría más 2. Aquí no tengo subíndice, entonces sería el menos 2 del oxígeno, esto me da el 0. Entonces, el subíndice me indica cuántos elementos tengo cuántos átomos con ese estado de oxidación. Como son 2 hidrógenos más 1, entonces la carga de los hidrógenos es más 2. Menos los 2 del oxígeno me da 0. Vamos con el siguiente ejemplo, con este que tengo aquí. Tengo oxígeno nuevamente, el oxígeno es menos 2. De manera que el zinc debe tener la carga contraria para poder neutralizarse, o mejor dicho, neutralizarse con el zinc, con el oxígeno. Entonces este sería más 2. Más 2 menos 2 me da 0. Siguiente ejemplo, nuevamente tengo oxígeno. El oxígeno, pues ya sé que es menos 2. Este menos 2 se va a multiplicar por mi subíndice 3. Menos 2 por 3 me da menos 6. De manera que el cromo tendría que tener la carga contraria para poder neutralizarse, que me dé 0. De manera que el cromo tendría que ser más 6. 6 por 1, pues me da 6. 6 menos 6 me da 0. Vamos con los siguientes ejemplos. Para el que sigue, sulfato de sodio. El oxígeno ya sé que trabaja con menos 2. Ok. El azufre está en el grupo 6, de manera que puede trabajar con varios números de oxidación. Entonces, si de momento no conozco exactamente con cuál está trabajando, me voy con el sodio. El sodio está en el grupo 1, por lo tanto trabaja con más 1. Él siempre va a trabajar con más 1. Entonces vamos a ver las cargas. 1 por 2 me da más 2. 2 por 4 me da 8, pero es negativo, menos 8. Entonces el azufre tiene que tener una carga tal que al sumarse con más 2 y menos 8 me dé 0. Entonces tengo más 2 menos 8 me da menos 6. De manera que el azufre tendría que tener la carga contraria para poder neutralizarse. En este caso, si me da menos 6, la carga contraria es más 6. Entonces 2 más 6, 8, menos 8, me da 0. Vamos con el ejemplo siguiente. Tengo hidróxido de magnesio.
Ya sé con cuánto trabaja oxígeno e hidrógeno. Hidrógeno trabaja con +1, oxígeno con -2. Pero aquí los tengo entre paréntesis. Y afuera tengo un subíndice. Este subíndice también me va a afectar lo que tenga dentro. Es decir, como está el oxígeno y el hidrógeno dentro del paréntesis, este 2 multiplica los subíndices que tengan. Para este caso pues sería 1 y 1, entonces sería 2 por 1 y 2 por 1. De manera que tengo 2 oxígenos y 2 hidrógenos. Y eso también me va a afectar el número de oxidación. Sería 2 por -2 y 2 por +1. Entonces 2 por -2 me da -4 y 2 por +1 me da +2. Entonces -4 más 2, en este caso me va a dar -2, de manera que el magnesio tendría que tener la carga contraria para poder neutralizar. El magnesio en este caso tendría que ser +2. Y de igual forma, aunque no supiera cómo sacarlo, el magnesio está en el grupo 2 del tabla periódica. Por lo tanto va a trabajar con +2. Entonces aquí sería +2. +2 menos 4 más 2. Si ustedes ponen esto en una calculadora, si lo suman, me va a dar 0. Entonces, esa es una manera rápida de asignar números de oxidación. De cualquier manera voy a poner un ejemplo más. Digamos el siguiente. Dicromato de potasio. Entonces vamos a calcular los números de oxidación de este. De acuerdo a lo que ya vimos, vamos a basarnos en que el oxígeno pues trabaja con -2, de manera que aquí sería -2. El potasio está en el grupo 1 de la tabla periódica. Como está en el grupo 1, pues trabaja con +1. Ahí está. Ahora, estos multiplican a los subíndices para sacar cargas. 2 por 7 me da -14. 1 por 2 me da +2. Entonces 14 y 2 son signos contrarios, se restan. 14 menos 2 me da -12. Entonces el cromo debe ser de carga contraria +12. Pero ojo aquí, un elemento generalmente no tiene más de 8, inclusive 7. De manera que no puedo tener cromo +12. No obstante, observo que tengo 2 cromos. Entonces esos +12 se distribuyen entre mis 2 cromos. Por lo tanto, cada cromo pues tiene la mitad. Por lo tanto, cada cromo es de +6. Para que al multiplicar los 6 por 2 me dé +12. 2 más 12 me da 14, menos 14, ya llego a 0. Ahí está. Entonces, para no andar mucho, estas son las reglas básicas, son las reglas rápidas para poder asignar números de oxidación, ya que son sumamente importantes dentro de la química. Entonces, reiterando, para poder asignar números de oxidación, en primero, si el elemento está solo o combinado consigo mismo, tiene un estado de oxidación de 0. Generalmente mi hidrógeno, cuando está del lado izquierdo en mi compuesto, trabaja con +1. El oxígeno generalmente trabaja con -2. Y el resto de los elementos veo en qué grupo se sitúan, más o menos, y con eso me baso para poder asignar los números de oxidación. Entonces, para no andar mucho, pues eso sería todo por el momento y espero que te ayude para al menos el balanceo redox.